Sucesiones aritméticas. Suma parcial, parte 1. Para la suma parcial vamos a utilizar la notación que lleva este simbolito que representa la sumatoria. Entonces vamos a decir que esto se lee como la sumatoria de AI, de AI desde I igual 1 hasta I igual N. Esto quiere decir la sumatoria desde el primer término hasta el último. Y esto va a ser igual a 1/2 de N por la suma de A1 más AN. También va a ser igual a 1/2 de N por la suma de 2 veces A1 más la diferencia por N menos 1. Importante recordar qué significan estas letritas N, A1 y AN. N va a ser el número de términos, A1 va a ser el primer término y AN el último término. Muy bien. Como en el problema inicial nos dan la demostración de cómo llegar a estas fórmulas, entonces lo que yo voy a hacer es aplicar estas fórmulas en los mismos problemas que nos dan en el problema inicial, para que veamos de qué manera vamos a trabajar los problemas. Dice el problema inicial en el literal A, ¿cuánto vale la suma? 1 más 2 más 3 más 28, 29, 30. Este corte quiere decir, para no escribir todos los términos, los acortamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale? Dice la suma de todos estos términos. Y como yo ya sé que la suma es N, 1/2 de N por A1 más AN, escribo la fórmula, importante, porque de aquí es donde yo determino los datos que necesito conocer. Entonces, para poder trabajar esta fórmula, como esto es lo que estoy buscando, la sumatoria de N datos, tengo que saber cuánto vale N, cuánto vale A1 y cuánto vale AN. Media vez lo conozca, aprovecho y lo sustituyo. Entonces, fíjese que en el planteamiento dice cuánto vale la suma de todos estos términos. Entonces usted dice 1 más 2 más 3. Aquí podemos observar que los números van de 1 en 1 y llegan hasta 30. Por lo tanto, lógicamente, esto quiere decir que aquí hay 30 datos. N vale 30. Tengo 30 términos. A1 yo ya sé que es el primer término y este sería 1. A N yo sé que es el último término y sería 30. Esto me lo traigo y lo sustituyo acá. Entonces voy a decir que la suma de los 30 datos, ya cambio porque N vale 30, es igual a 1/2 de N, o sea, la mitad de los términos que son 30, por A1 que vale 1 más 30. Y ahí vamos a tener que la suma de los 30 va a ser igual a 1/2 por 30, es como la mitad de 30, y ya sabemos nosotros que es 15 por 1 más 30, 31. Y al hacer esto, la suma de los 30 va a ser 15 por 31. 15 por 31 y esto es igual a 465. 465. Y ahí está. Ya tengo la sumatoria. Literal B nos dice, si se tienen los números 1, 2, 3, y hay otro corte, quiere decir que aquí sigue la sucesión, pero los tres últimos términos serían n-3, n-2 y n-1. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto vale la suma de todos ellos? Y hacemos lo mismo, como vamos de 1 en 1, entonces ¿cuántos datos tengo? Siempre estoy con la misma fórmula, mire, ¿cuántos datos tengo? Tengo n-1, el último término. ¿Cuál es el primero? Es 1. ¿Y cuál es el último? N-1 también. Ahora vamos a sustituir. Entonces vamos a decir que la suma de n términos va a ser igual a 1/2. ¿Cuánto vale n? Por n-1 por A1 que vale 1 más n-1. Lo voy a poner así porque
son dos términos. Entonces, la suma de n términos va a ser igual a 1/2 de n menos 1 por 1 más n menos 1. Resulta que 1 y menos 1 se cancelan. ¿Qué me quedó? Que la suma de n datos va a ser igual a 1/2 de n menos 1 por n. Y voy a seguir acá por el espacio. N va a ser igual a 1/2 de n por n sería n cuadrado menos 1 por n menos n. Ahora esto va a ser igual a tener 1/2. Si nosotros sacamos como un factor común n, me quedaría n por quién. N cuadrado entre n sería n menos entre más daría menos, y quedaría n entre n es 1. Y de esa manera estaríamos encontrando la sumatoria de estos términos que nos están solicitando. N por n menos 1 entre 2 o 1/2 de n por n menos 1. Ahí tenemos ya la respuesta. Literal C. Nos dice cuánto vale la suma Sn de los primeros n, ojo con eso, ¿cuántos términos? N términos de la sucesión a n igual a 1 más d por n menos 1. Dice, ¿cuánto vale la suma de los primeros n términos? ¿Cuántos términos voy a sumar? ¿Cuántos voy a tener? N. Y aquí vamos a hacer algo. Vamos a aplicar lo que tenemos. Como no sé cuántos términos, y los términos yo los puedo sacar si conozco cuántos elementos hay, pero no tenemos. Entonces vamos a trabajar con la mera fórmula. ¿Cuánto vale a 1? En esta sucesión, pues ya sabemos que este término siempre es el primero. A1 es A1 y a n es todo esto. A n es todo esto. Entonces para mí a n va a ser A1 más d por n menos 1. Si yo lo sustituyo acá, me va a quedar que Sn es igual a 1/2 de n, no cambia porque sigue siendo, ahora por A1 que vale A1 más a n que vale todo esto, más, vamos a ponerlo así, A1 más d por n menos 1. Si resolvemos esto nos va a quedar como 1/2 de n por A1 más, vamos a resolver esto, más por más da más A1, más por más da más, aquí como que hay un 1 por d por n menos 1, d por n menos 1. Ahora esto va a ser igual a 1/2 de n por A1 más A1, 2A1 más, aquí no se puede más que bajar, ¿verdad? D por n menos 1. Y ahí tenemos la otra fórmula que es la que hemos usado para la segunda fórmula, ¿verdad? 1/2 de n por 2A1 más d por n menos 1. Esta es la fórmula que aparece ahí. Y ahí está ya la sumatoria de literal C. Y en el literal D nos dicen que en la sucesión aritmética a n igual a 1 más 2n, ¿cuánto vale la suma de los primeros 10 términos? Importante, de los primeros 10 términos. Quiere decir que n va a valer ¿cuánto? N vale 10. Ahora bien, como este es el término general de la sucesión, el término general me sirve para encontrar cualquier término. Entonces, yo necesito A1 y A1 lo encuentro cuando n vale 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 más 2 por 1, que es igual a 1 más 2 por 1 es 2, 1 más 2 es 3. Ahí tengo A1. Y necesito el último término, pero el último término, ¿quién va a ser? El décimo.
porque solo me están pidiendo sumar 10. Entonces, el décimo término va a ser a n, es cuando n vale 10 acá. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 más 2 por 10. Y esto es igual a 1 más 2 por 10 es 20. Y esto quiere decir que a n vale 21. Ya tengo los datos. Me vengo para acá y digo que la suma de los 10 va a ser igual a 1 medio por 10 por a 1 que valía 3 más a n que vale 21. Y esto va a ser igual, la suma de los 10 va a ser igual, la mitad de 10 que es 5 por 21 más 3, 24. Y entonces la suma de los 10 va a ser 24 por 5. Tenemos que 4 por 5 es 20, llevo 2, 2 por 5, 10, 12, 120. Y de esa forma es que trabajaríamos toda la parte de la suma parcial.